Claro que sí, vamos, me encantaría de hecho que hubiese un Salvados sin Jordi Évole, y me encantaría que hubiese un Salvados que se pudiese hacer en Argentina o en México o en Chile o en otro país, ¿no? Creo que el espíritu Salvados no solo está en mí. Yo creo que engancha el poder a veces entender temas que cuando te los explican otros no los entiendes tan bien. Y eso creo que es gracias a que como nosotros tampoco los entendíamos de saque, esos temas, al principio yo hay muchos temas a los que me enfrento de los que no tengo ni idea. O sea, estoy como el espectador, no sé demasiado de ese tema. Y acabas preguntando lo básico para acabar entendiéndolo. Y bueno, es una manera que yo creo que ha conectado con un público, pues que en este caso hemos tenido la suerte de que ha sido numeroso. Bueno, yo creo que a veces confundimos la superficialidad con lo simple. Y a veces en la superficie están las cosas más básicas que te permiten luego entender lo demás. Pero sí, igual tienes razón, igual a veces somos superficiales, no lo sé. Espero que no, pero igual a veces sí. Es que... Pues en mi caso sin ningún problema. El grupo A3 Media y también bueno, el jefe José Manuel Lara han entendido que La Sexta tiene una personalidad propia y la han respetado. Y para mí eso es un acierto. Y creo además que José Manuel Lara ya lo hizo su padre con la editorial Planeta y él también lo está haciendo. No tiene manías a la hora de publicar a autores de derechas o de izquierdas. Entonces me parece que es aplicar el mismo modelo de negocio, en este caso en televisión. Sí, sí, sí. ¿Será? No porque ellos no quieran hablar. No les apetece. No. Normalmente a la gente que tiene mucho dinero no le apetece salir en televisión. Tiene más que perder que ganar. Pero me encantaría, me encantaría. No veo ningún problema. Yo creo que uno de los déficits de este país es no haber visto a ninguno de estos líderes económicos en un prime time televisivo explicando cómo han visto ellos estos años en España, qué ha pasado en España, por qué no han aparecido, por qué no han dado la cara. No sé, yo creo que eso es un déficit que tenemos en este país. Sigo pensando que la mayoría de políticos son honrados y sí que creo que hay una serie de ovejas negras dentro de ese campo que es la política y que para mí tiene mucha importancia dentro de lo que es la vida colectiva de los ciudadanos, que bueno, que no han hecho bien las cosas. Y el problema es que la política ha creado una de las burbujas en las que vive este país. Hay una burbuja política en la que parece que dentro de esa burbuja entre ellos se permiten según qué tipo de actitudes, de comportamientos, que vistos desde fuera nos parecen a veces insultantes, negativos. Somos más crueles con la clase política, que está ahora en un momento más débil, que con la élite económica, por ejemplo, de la que podemos ser más presos desde nuestros medios de comunicación, porque a veces son ellos los que acaban avalando nuestras crisis, nuestros créditos, y entonces parece que es más difícil meternos con ellos. Dicho esto, también es verdad que la clase política, a veces el ejemplo que nos ha dado no ha sido el más edificante. Pero estaría bien que de tanto en tanto aflorasen también los casos positivos. Bueno, digamos que no sé si se evita hablar del capitalismo, no sé. Creo que nosotros hemos hablado bastantes veces de que el sistema estaba bastante viciado. Tampoco te puedes pasar todos los programas hablando de eso, porque tienes que ir variando. Pero vamos, a mí no se me cae ningún anillo por decir que me parece que el capitalismo ha entrado en una deriva muy negativa, sobre todo para los más desfavorecidos.
hay un cierto desencanto con el sistema económico que nos ha tocado vivir. Y si tú sigues viendo cómo los que están padeciendo la crisis son los de siempre, cómo las grandes fortunas siguen ampliando sus fortunas, no sé, creo que es una evidencia de que en el sistema algo falla, algo está fallando. Porque además estamos permitiendo que, no sé, que haya enormes fortunas que todavía se hacen mayores, y que haya una clase media baja y una clase baja que cada vez lo esté pasando peor, que las diferencias entre los de arriba y los de abajo cada vez sean mayores. Algo está fallando. Y si los de arriba siguen tensando la cuerda, que piensen que al final las cuerdas se rompen. Y al final la gente se va a acabar cansando y le va a ver, le va a ver el cartón al sistema. Y eso igual les acaba pasando factura. El sistema ha sido muy inteligente. El sistema nos tiene bastante cogidos por los huevos a todos. Quien no tiene una hipoteca tiene un crédito y tiene... El sistema ha conseguido que todos tengamos algo que perder. El conservadurismo se basa en querer conservar algo. Cuando a todos nos han dado algo, todos hemos tenido algo que conservar. Entonces todos nos hemos vuelto un poco conservadores. Claro, después de este tsunami que ha supuesto la crisis, cada vez hay más gente que tiene muy poco que perder. Entonces ya no tenemos nada que conservar. Y eso puede hacer que la cosa igual cambie.